Sí, sí. Muy buena tarde. Sean bienvenidos a esta jornada vespertina del 30º Coloquio Cervantino Internacional. Daremos comienzo con la conferencia de la doctora Marie de Melas, que lleva por título «Cómo se escribe la guerra, de la segunda carta de relación a la historia verdadera». La doctora de Melas fue alumna del profesor Bartolomé Bennassar, investigadora del CNRS en el Centre de Recherche Historique del EHESS París, catedrática del Instituto de Altos Estudios de Latinoamérica en la Universidad de París III y representante del Institut de Recherche pour le Développement en Bolivia. Se interesa en historia política y militar de América Latina, España y Francia. Bienvenida, doctora de Melas, cuando usted guste. Le agradezco. Bueno, me presento un poquito más y me voy también a disculpar por unos problemas técnicos, pero nada grave. Primero, yo no soy especialista de México y tampoco de la época de la conquista. Me vine aquí porque soy especialista más bien de problemas de historia militar y tengo una cierta experiencia de la literatura de los militares, de las memorias de soldados, de todo eso, en América Latina, pero también en Francia y España, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Así que voy a hablar con una mirada muy alejada del tema y puedo quizás proponer unas pistas de investigación a las cuales los especialistas no habrán pensado, porque yo trabajo con los invariantes de la guerra. Hay que decirlo desde empezar. Considero, después de unos famosos como Clausewitz, que la guerra es algo uno, aunque tenga facetas de camaleón. Es proteiforme, pero sigue guerra, que sea en el siglo X o en el siglo XXI. Y lo que pasó en el siglo XVI es interesantísimo y se puede leer también con una lectura contemporánea o atemporal, podría decirse. El problema técnico es que no hay la posibilidad de enchufar mi computadora aquí. La presté a los técnicos muy simpáticos arriba y tendré que decirles cada vez que se pase al siguiente slide o al anterior. Eso molesta un poco y yo tendré cada vez que verificar que no me equivoco de comentario. Le pido disculpas por eso. Bueno, vamos al grano. ¿Cómo se escribe la guerra? Siguiente. Quise empezar con una cita que me parece que es conveniente con el tema de este encuentro. Es una cita del escritor francés Alexandre Vialat, que tenía mucho humor. Eso lo dice de verdad, pero también con humor. Es decir, que la historia no la hacen los hombres, sino los historiadores. Si el historiador tiene talento, la historia es hermosa. Si no tiene talento, no pasa nada. Es un poco, creo, este tema siguiente de no historia y ficción, sino para mí ficción e historia. Es decir que, bueno, si la historia verdadera es tan seduciente, es que está hecha por un escritor de verdad, que como dice el refrán, se toma al lector, se agarra al lector por las orejas, como el conejo. Lo va a seducir con el encanto del relato, de la novela, pero también del teatro. A mí me sorprendió mucho que hay muchas escenas que se pueden
poner en una comedia, que sea trágica, que sea más jocosa, pero hay escenas, por ejemplo, cuando el episodio muy dramático de Cholula. Hay esta historia de la vieja que quiere casar a su hijo con doña Marina. Es una escena de comedia. Hay otra escena, doña Marina enfrentando o encontrando a su madre y su hermano. Bueno, es una escena de la Biblia, pero también es una escena de teatro. Y lo más divertido, pero para mí, que quizás tengo mala leche, es siempre en este caso de Cholula, Cortés que dice a sus tropas que no tienen otra cosa que hacer que combatir, porque si no van a morir. Los autóctonos están preparando algo para comerles y ya, cito, tienen listas sus ollas con sal, ají y tomate. Bueno, es humor negro, pero mucho humor. Eso hace parte de los, vamos a decir, de los trucos de un escritor. Pero, bien, detrás de todo eso hay un relato, y un relato muy coherente para alguien que conoce un poco lo que es una campaña. Una conquista es un hecho de guerra, es una campaña de soldados. Y está descrita de una manera que permite entender una forma de guerra inaudita que todavía en ese tiempo no tenía un nombre, que ahora llamamos una guerra irregular. Así que yo considero como una ficción la historia que se pretende historia hecha por un pobre soldado. Y considero como historia, y es lo que voy a presentar sobre todo, esta descripción que todavía hoy día puede ser muy útil para entender lo que es guerra irregular. Siguiente. Dice el autor de la historia verdadera que consulté bajo forma electrónica, es más cómodo para buscar y para contar unas palabras, de Guillermo Cerés, con la edición electrónica con las variantes. Es muy cómoda. En esta edición, bueno, dice el autor que es de los pobres soldados. Bueno, primeramente, hay pocas veces dice pobres soldados. Y el tema no es la historia de un grupo. Un pobre soldado, un soldado raso, que cuenta su propia historia, sus memorias, que va a contar la historia de un grupito. Va a dar el nombre de su amigo principal, de los otros amigos, sus aventuras, si conocen unas novelas o unas memorias de este tipo, se imaginan inmediatamente de qué estoy hablando. Nada de eso en Bernal. No hay unos héroes desde el principio, su viejo compañero que lo sigue, que está herido, que muere, que no, que... Esto no. No es la historia de un grupo de pobres soldados. No, eso no. Al revés, hay héroes. Héroe principal, obviamente, Cortés. Cortés bajo dos formas. El nombre Cortés empieza diciendo valeroso y forzado Cortés y muy rápidamente dice lo voy a llamar Cortés. No necesita más epítetos. Ya es tan famoso que basta con Cortés. Y añade Malinche. Malinche describe únicamente, nombra únicamente a Cortés, no a doña Marina. Es decir, que la mayoría de las intervenciones son las de Cortés, que mandó, que dijo, que hizo. Bueno,
es el actor principal. Después otro actor principal, Montezuma, y los tenientes de Cortés, del emperador muy poco. Es decir, que ya tenemos los héroes, sabemos muy bien de qué se trata. No es la historia de un grupo de pobres soldados, sino la historia de las hazañas del gran capitán Hernando Cortés. Otra cosa que se sabe cuando se trabaja sobre memorias de soldados, documentos producidos por soldados rasos. Hay un espíritu de cuerpo muy fuerte, es lo que hace un ejército. Un hombre que pelea con tal arma va a considerar que pertenece a la élite. Los otros quizás no son tan malos, pero no llegan a su nivel. Hay rivalidad, hay a veces conflictos, hay todo eso. De este espíritu de cuerpo, nada. Un detallito. Ni siquiera se sabe con qué armas combate Bernal Díaz. Yo no lo he descubierto. Quizás algunos que conocen más lo saben, pero yo no sé con qué. Bueno, y la última pregunta importante. Bueno, me cortaron la imagen. Es saber lo que puede percibir un soldado raso. Doy ejemplos. Creo que falta la anterior. ¿Si puede volver atrás? No. Siguiente. Bueno. Este cuadro muy conocido del tríptico de la batalla de San Román es una obra de arte maravillosa, pero que para alguien que no conoce el combate, la batalla de San Román, ve formas, ve colores, pero no entiende nada. Siguiente. También este dibujo de la historia de Sahagún, extraordinario. Muestra muy bien la confusión de lo que es el combate. En el combate, el soldado se preocupa de su propia vida, no ve más lejos de quizás 10 metros. Y si además se ha tirado con pólvora, y en ese tiempo pólvora negra, es decir, que con eso inmediatamente hay humo, no se ve nada. Siguiente. Es lo que Clausewitz llamaba la fricción, es decir, que un capitán, un jefe de sección, imagina una manera de enfrentarse, de organizar a sus hombres, y bueno, cambia la meteo, cambia el terreno, no ha previsto que el adversario iba a hacer otra cosa, además el humo, el polvo, todo eso, y llegan a las tinieblas del combate. La batalla es algo muy oscuro, lo dice muy bien. Es como avanzar, andar, moverse en una habitación oscura. Es decir, que si alguien dice, soy soldado raso, estuve testigo, sí, estuvo testigo de su combate propio, del combate en contra de su miedo, de su dolor, pero entender lo que pasó realmente, no lo creo. Hay únicamente en tiempo de guerras no tan tecnologizadas como las nuestras, 2 personas. Siguiente, por favor. Que demuestran que ellos sí son al lado del capitán, al lado del jefe, lo que pretendió Bernal Díaz, pero que no pudo ser porque no era, siguiente, no era un soldado de transmisión. En ese tiempo la transmisión se hacía por el tambor y pífano. El tambor y pífano, a veces sin pífano, tambor solo.
daba las órdenes por parte del jefe. El jefe no podía gritar, obviamente, y con el tambor que tocaba los toques de guerra que cada soldado conocía, se podía decir a derecha, izquierda, al frente, al centro, al degüello, bueno, todas las órdenes que se podía hacer. Y en el tiempo del siglo XX, esta foto que demuestra muy claramente la proximidad de la radio con el jefe de sección. El radio que está a la izquierda, que lleva la batería, 20 kilos, entre 10 y 20, está ligado por un lazo, un hilo de 1,50 m. Y siempre durante las guerras del siglo XX, de la mitad del siglo XX, se decía que el radio estaba cerca del jefe a 1,50 m. Esos sí que saben lo que va a decir, lo que va a pensar, las órdenes que va a dar el jefe. Pero Cortés parece que no daba órdenes por tambor, sino por letra. Eso queda por aclarecer. Es verdad que durante mucho tiempo también se dio órdenes. Por ejemplo, John Keegan, el gran historiador militar inglés, se interesó en la biografía de Adolf Hitler, que durante la Primera Guerra Mundial era de estos mensajeros que no combatían, sino que arriesgaban también su vida, mandando las órdenes, lo que les daba quizás, lo que pasó, la impresión de conocer perfectamente lo que pasa durante la guerra, que puede ser a veces un poco molestoso. Pero en el tiempo de las tropas de Cortés, el único que puede saber exactamente lo que va a pasar, lo que va a pensar el jefe, es el propio capitán. Es obvio. Yo no veo con esta estructura de lo que es un ejército cómo se pudiera saber la cosa de otra manera. Llegamos al tema que me interesa principalmente, la descripción de la guerra siguiente. Se escribió bibliotecas enteras sobre la conquista de la Nueva España. Pero interrogarse sobre el tipo de guerra, muy poco, sino muchas veces con metas un poco moralistas. ¿Cuánta gente ha matado? ¿Qué genocidio? Pero, ¿qué tipo de guerras? ¿Cómo ha podido ganar? ¿Cómo? Concretamente, hay pocas cosas y eso desde el tiempo mismo de la conquista. Volvamos al celoso, como dice Cristian, Carlos V. Yo no creo que sea tan celoso, sino hombre de su época. Al final de su vida, Carlos V escribió sus memorias, que son memorias de un hombre de guerra. Estas memorias les escribió en francés, que era su idioma. Carlos V nunca habló bien y sobre todo escribió castellano. Era de idioma francés. Escribió en francés la historia militar de toda su época de reino. Se perdió el original, se recuperó una copia del portugués y del portugués se la tradució de nuevo al francés por un erudito del fines del siglo XIX, principio del XX, Alfred Morel Fatio. Y es interesantísimo, yo lo leí y nunca habla de la conquista de Nueva España. Habla de todas sus campañas que a partir de 1520 y picos
fueron por buena parte financiadas por las riquezas de Nueva España, habla de todo eso sin jamás hablar de la conquista de Nueva España, de su conquistador y de la guerra que se llevó a cabo. Y hasta el final recuerdo que Cortés participó a una sola guerra del Viejo Mundo, guerra mandada por Carlos V, que fue la expedición de Argel de 1441, que fue una catástrofe, que fue una expedición enorme y una catástrofe más grande que la de la invencible Armada. La tempestad de 1441 destrozó una gran parte de todo el ejército de Carlos V. Quizás para recuperar sus bienes, su prestigio, un poco de favor, Cortés financió una parte de la expedición, una galera entera, los hombres, los caballos que iban con eso y todo el lujo que podía demostrar. Participó con su hijo, creo que es el Martín reconocido, no el legítimo, creo, uno de los dos Martínez. Participó a eso y después de la tempestad, cuando Carlos V reunió a todos sus tenientes para saber lo que iban a hacer, rechazó la presencia en el Consejo, la presencia de Cortés, y ni siquiera lo quiso entender. Cortés dijo que, bueno, quisiera seguir con la conquista de Argel, recuperar, atacar de nuevo a lo que es ahora la Casba, el pequeño polo que formaba este nido de piratas, y lo despreció totalmente, rechazó. Fue el último desprecio que tuvo que tragarse el Cortés en 1941, y como lo dice Cristian, parece que en 43 empezaría a escribir lo que fue la verdadera historia. No me pronuncio, pero lo que quiero subrayar es el desprecio total, la ignorancia total en la cual se encuentra Europa y el Viejo Mundo frente a esta nueva modalidad de la guerra irregular. Siguiente. Así que la segunda parte de lo que voy a presentar es únicamente lo que nos enseña la historia verdadera de la guerra irregular que, insisto, hoy día sigue. Siguiente. Primero, el ejército de Cortés, ¿qué es? Totalmente distinto de los ejércitos del Viejo Mundo. Es un ejército de socio, en vez de que en Europa combatían mercenarios. Había del lado francés, por ejemplo, contra Carlos V, tropas internacionales, alemanes, italianos, suizos, qué sé yo, hasta franceses, hasta españoles, pero mercenarios. Los de Cortés son socios, han invertido en sus armas. Punto importante, no solamente han invertido en sus armas, sino en el manejo de sus armas en su propia vida. Es decir, que están esperando no un sueldo, están esperando la recompensa de su inversión, proporcional quizás a la inversión, pero sobre todo proporcional al riesgo que van a correr y al valor que van a demostrar. Cortés también invierte, es el inversor mayor, invierte de una manera extraordinaria, se endeuda, y también es por eso que pide su propio quinto. Él también quiere recuperar su inversión.
Esta estructura le permite disponer de un ejército mucho más, no podría decir obediente, pero mucho más fácil de controlar que un ejército europeo. Recuerdo que todos los ejércitos europeos en ese tiempo se amotinaban porque no llegaba el sueldo, obviamente. Todos se han amotinados. Todos practicaban el saqueo y hasta los capitanes más autoritarios tenían que cerrar los ojos delante de los abusos de sus hombres, porque arriesgaban también un amotinamiento. Cortés no. Ha podido más o menos controlar sus tropas, no hubo motín, hubo pocas deserciones y hubo menos ademanes que hubo en Europa, mucho menos. Cuando hubo saqueo, cuando hubo masacre, lo dicen bastante códices, fue por parte de los aliados autóctonos de Cortés que tenían que arreglar unas cuentas, obviamente. Siguiente. Es un ejército que muy rápidamente va a tener con tropas auxiliares. Tropas auxiliares, es decir, que no tiene que preocuparse el capitán de la logística, lo que es dramático para un jefe. Tiene pocos hombres de su propio ejército y tiene toda la logística autóctona, es decir, hombres para llevar las pesas, para llevar las víveres. He escrito rabonas porque conozco más los Andes que México. ¿Cómo se dice aquí? Las mujeres que siguen el ejército durante siglos. En los Andes se llaman rabonas. Es decir, y eso no se le dice tampoco en muchas cosas. Es un ejército autóctono que tiene mujeres, obviamente. Es una mezcla, es los ejércitos de antiguo régimen. Es también un ejército auxiliar con combatientes con sus propias armas, sus propias formas de hacer la guerra, que van normalmente, únicamente por el ejemplo, a enseñar a las tropas españolas. Lo que se puede llamar mestizaje empieza también con eso. A diferencia de Europa, lo que decía antes, no se vive tanto a expensas de la población. Hay una estructura de los ejércitos de Tlaxcala que ya organizaba la guerra. No hay que vivir como en Europa, saqueando a la gente. Los intercambios técnicos, no voy a detallar, son cosas que ya hemos visto esta mañana con el escaupil, pero también las lanzas, las saetas y sobre todo una enseñanza de ver cómo hay que saber que un hombre de guerra está apasionado por las armas y la manera de servirse de las armas. Es decir, que se enseñan cómo haces tú, cómo pasa, y hay también una mezcla de idioma. No olvidar que el soldado del siglo XVI muy a menudo es iletrado, pero aprende muy rápidamente los idiomas de las tropas adversarias. Alonso de Contreras, por ejemplo, hablaba turco. Lo hablaba de orejas. No sabía escribirlo, pero es la manera como los hombres del siglo XVI, los combatientes, se adaptan a su propia vida. Siguiente, por favor. Una paréntesis. He empleado unas ilustraciones de lienzos, de códex, pero hay que ver que son imágenes que emplean la metonimia, es decir, que en vez de mostrar realmente que para llevar a un cañón se necesitaba en Europa 10 a 12
caballos, en América quizás 30 indígenas, se muestra 2 o 3. Es obvio que no es verdad. Es decir, que toda la artillería de Cortés se traía con una fuerza humana muy fuerte, y hay que imaginar cuando se dice en la historia verdadera que hay 30.000, 60.000, añade mucho, de Tlaxcala que siguen el ejército, hay que imaginar que son kilómetros de gente que andan. Un ejemplo concreto y más reciente, el general Beaufre, durante la campaña de Italia, en 43-44, hubo que hacer el traslado de una tropa de 35.000 de infantería. Eran 60 kilómetros. Así que este ejército, esta logística, esta ayuda del ejército de Tlaxcala es fundamental. La siguiente. Vamos al tema de las armas, que se ha muy a menudo resumido al decir que la superioridad técnica de los españoles explicaba su victoria. No, no. Las armas, este slide muestra las armas de los españoles a pie: la lanza, el peón de espada y rodela, la escopeta, la ballesta, frente a los autóctonos que tienen también rodela, también espada, aunque sea de palo y obsidiana, que tienen también lanza, hondas, galgas, etc. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La arma distinta es el caballo. Este dibujo es de Weinitz. Es interesante, es un pintor que ha encontrado a Cortés. El retrato que muestré el slide anterior con la celada de Carlos V la hizo Weinitz mirando a Cortés. Es un retrato de vivo, podemos decir. Muestra cómo se transportaban los caballos, que representaba una fortuna increíble. Siguiente. Esta caballería Cortés la va a emplear como una parte de la caballería española, la de los jinetes, y muy inspirada por las guerras que los católicos, que los cristianos españoles han llevado contra los musulmanes, es decir, una caballería ligera, con lanza, que se desplaza, que se mueve muy rápidamente, que hace también el reconocimiento del terreno y también la fuerza de choque. La adapta durante la guerra. Hay un pequeño cambio. Durante siglos se nota que la caballería ligera combate como en el tiempo de los normanos que han invadido a Inglaterra en el siglo XI, lo que se muestra en el lienzo de Bayeux, con la lanza arriba, así. Cortés, y eso lo encontramos en la verdadera historia, cuando el peligro más grande, cuando el choque se necesita ser implacable, que no haya ni solo hueco en todo el grupo de los caballos de frente, que la lanza sea debajo del brazo y que se apunte a la cabeza del adversario. La siguiente, por favor. El debate sobre la superioridad técnica se la dijo siempre a causa de los caballos y sobre todo del fuego. El fuego no fue tan eficaz.
son armas de fuego con mecha, las armas individuales. Cualquier humedad impide el empleo de esta arma. Los cañones necesitan un transporte, como lo hemos visto, muy complicado. Es decir, que la ballesta, por ejemplo, sigue más eficaz que la escopeta. El caballo más que las fuerzas, que las armas de fuego, eso sí. Una innovación de Cortés es el empleo del peón ligero, del peón suelto, que emplea en el combate frente a frente, de hombre a hombre, pero también que emplea como comando. Lo hemos visto esta mañana, la toma del cuartel de Narváez es una operación de comando. Las operaciones de noche por parte de la tropa de Cortés son operaciones de comando. Emplea el peón a eso. Y, en fin, emplea a los auxiliares como las reservas necesarias a cada combate. Siguiente, por favor. Paso rápidamente sobre eso. Tenemos 3 tipos de combate. Los españoles que llevan una guerra para poblar y conquistar. Siguiente. Los aztecas, que conocen la guerra ritual, pero que a partir de la rebeldía de Tlaxcala y de otras ciudades que dominaban, también van a conocer la guerra de reconquista y la guerra de defensa al final para impedir eso. Y la guerra de Tlaxcala, que es una guerra para emanciparse de Tenochtitlán, es decir, 3 formas de guerras distintas. El siguiente. La siguiente, por favor. La fuerza de Cortés fue la inteligencia. No encontró por casualidad, por suerte, por providencia, a los intérpretes Doña Marina y Aguilar. Les buscó. La historia verdadera lo dice. Una de las primeras cosas que hace es buscar a españoles que hayan vivido como presos durante años con los indios. Es decir, gente que conoce los idiomas, las maneras de vivir, las fuerzas, la geografía, el terreno. Es una búsqueda desde el principio. La inteligencia existe también del otro lado. No hay que olvidar que desde más de 20 años los espías, los informantes de los aztecas saben lo que está pasando en el Caribe. La llegada de los españoles, yo pienso, no es nada de sorpresa. Es una cosa que se sabía posible. Y esta gente ya es conocida. Y en la verdadera historia también vemos que los lienzos, es decir, la manera de transmitir información existe. Y durante el enfrentamiento entre españoles y aztecas, la inteligencia está también del lado de los aztecas. Hay unos españoles que se han indianizado y que trabajan del lado indio, es obvio. La diferencia es la interpretación. Como hoy día la inteligencia existe, se sabe lo que va a pasar, pero la buena decisión no está tomada por el comandante porque interpreta mal los datos. La superioridad de Cortés fue la interpretación, no solamente la inteligencia. Siguiente, por favor. Segundo punto importante, la diplomacia.
muy rápidamente, con la ayuda de estos intérpretes, con el conocimiento que viene poco a poco, descubre las fuerzas que están en la obra en Mesoamérica. ¿Quién domina Mesoamérica? Es grupo dominante con el cual se puede aliar, con el cual hay que prepararse a pelear. ¿Cómo tener aliados? La gran descubierta de Cortés fue Tlaxcala. Después de haber combatido Tlaxcala, se da cuenta que con la ayuda de Tlaxcala puede ganar. ¿Cómo guardar a estos aliados? Esto es un trabajo esencial de este tipo de guerra. Siguiente, por favor. Hay guerra, lo que se llamó de una manera un poco exagerada, guerra psicológica. Hay que impresionar al adversario. Por ejemplo, bueno, la subida al Popocatépetl fue de estas demostraciones de valor, y en la verdadera historia hay muchos ejemplares de esto. Por ejemplo, vuelvo a los escaupiles. Muy rápidamente se adoptó el escaupil. Es obvio que con un calor de 25 o 30 grados no se puede combatir durante horas con las armaduras, pero la primera vista de estas armaduras al sol brillante, estos gentes totalmente protegidos de saeta, es una manera de impresionar. Siguiente. Un punto que a mí me importa mucho, la flexibilidad táctica. Cortés es alguien que, por convicción o por necesidad, tuvo que hacer confianza a sus tenientes y les da una gran libertad de improvisar. Doy un ejemplo que no voy a detallar para no alargarme de esto, pero este ejemplo de Sandoval, que en un mismo combate muy bien descrito por la verdadera historia, cambia de orden de batalla 3 veces en unas horas. Se da cuenta, había previsto eso, pero hay la fricción de la guerra, el terreno no conviene a que los caballeros hagan eso. Bueno, va a cambiar. Eso tampoco va a funcionar. Cambia. Y por final, en unas horas, sabe lo que hay que hacer y gana. Eso es también una manera de hacer la guerra muy excepcional. Siguiente. No voy a detallar, Cristian esta mañana ha detallado eso muy bien, pero lo interpreto de una manera un poco distinta. Para él es el mestizaje de las tropas de Cortés y la manera de demostrar a la población autóctona que ya se han también indianizado. Yo veo la otra parte, por parte de los hombres de Narváez, estos hombres que son españoles como ellos, pero vestidos de indios, que atacan de noche. Eso también la demostración que estos hombres conocen este país, conocen los trucos de esta guerra inquietante. Eso es su forma de superioridad. La inteligencia de Cortés fue, después de haber vencido a Narváez, recuperar a sus hombres, formar compañías de amalgama. 20 de sus hombres, 100 de Narváez, combatiendo juntos. Eso lo hemos visto en otras armas, pero es importante que esta mezcla se haga de inmediato. La siguiente, por favor. Acabaré con la cosa más espectacular de esta guerra, la toma de Tenochtitlán. Siguiente. Este cuadro anímico muy conocido es una pieza de teatro
Nunca hubo eso en la toma de... Pero ha puesto un poco como al final de una comedia, los comediantes se ponen delante del público y saludan. Ahí, todos están ahí, pero no pasó así. Siguiente. El famoso plan impreso en 1524, pero este plan, que fue el tema de una tesis bajo la dirección del profesor Jean-Pierre Berthe, de Dominique Grel-Pouligny, demuestra que fue una obra de Cortés, preparada en 1519, es decir, antes de la Noche Triste. Entre paréntesis, la Noche Triste, que se considera como una catástrofe para historia militar, no es tan catastrófica. Ha salvado casi la mitad de sus hombres. ¿Cuántos hombres Napoleón ha podido salvar de Rusia? ¿Cuántas compañías o armas han venido de Rusia a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? No son la mitad. Es decir, bueno, cierro la paréntesis. Es decir, que siendo adentro de Tenochtitlán, siendo teóricamente en paz con la amistad de Montezuma, Cortés ya preparaba un plano de la ciudad y Dominique Grel-Pouligny concluye su tesis diciendo que es un plan, aunque interpretado por el impresor y el grabador, es un plano bastante, que está inverso, izquierdo, derecha. Es un plano realista, es decir, que preparaba un mapeo de la guerra, cosa también bastante original y muy eficaz. Siguiente. Después de haber verificado que no había ninguna otra ciudad aliada a Tenochtitlán capaz de intervenir, controla el agua potable con Chapultepec, los víveres llegando en canoa también. Siguiente. Y va a controlar la ciudad por el agua. Hay muy pocos ejemplos de asedio de una ciudad lacustre. No tenía ni experiencia ni lecturas sobre el tema. En Europa, una ciudad lacustre, se conoce el asedio a Genève, pero bueno, había que inventar eso. E inventa el empleo de los bergantines, que fue una cosa bastante genial. Permitía con los bergantines controlar, impedir, proteger a sus propios hombres y emplear por fin la artillería de una manera eficaz. Siguiente. Este grabado se publicó en 1613, pero en realidad describe la realidad de lo que era la artillería 20, 30 años más tarde que la toma de Tenochtitlán en Europa. Para emplear a cañones había que preparar especie de fortines protegidos, algo muy rígido, muy complicado y sin ninguna movilidad. Siguiente. Al revés, estos bergantines son una artillería móvil, lo que no existía en ese tiempo. Una artillería móvil por el agua, una artillería que destroza totalmente la ventaja de las terrazas. Tenochtitlán estaba protegida por el lago y por las terrazas que impedía la entrada de hombres por las calzadas y por las calles.
El bergantín está a la misma altura y se va y lanza golpes de cañones en cualquier lugar. Siguiente. Una dimensión psicológica, el temor. El temor muy importante en la guerra es uno de los resortes por parte de los aztecas, los sacrificios de los presos que inspiran, es verdad, un terror terrible, la antropofagia. Imagínense un soldado que se va a decir, quizás voy a acabar con eso. Y por parte de Cortés, expediciones nocturnas, siempre esta manera de combatir como comandos, de introducirse en la ciudad de noche y demostrar que adentro de la ciudad no hay un lugar seguro. Eso también es una manera de inspirar un temor muy fuerte. No hablo del tema de la viruela. En ese tiempo de COVID sería muy útil, pero tengo muchas preguntas que hacer a esta epidemia de viruelas y no tengo todas las respuestas, así que no voy a hablar de eso. Acabaré con el balance de esta campaña. Estas guerras irregulares hasta hoy día se consideran como guerras secundarias, guerras baratas. Se ve con el ejemplo que describe muy bien la historia verdadera, que son guerras complejas, que mezclan muchas cosas, la fuerza quizás, pero la astucia, la diplomacia, la inteligencia, el azar y la suerte también. Cortés ganó por voy a resumir, sobre todo su capacidad de adaptación, de tener alianzas, de entender a su enemigo. Es fundamental. En caso de guerra, alguien puede tener una superioridad técnica y perder porque no entiende cómo funciona el adversario. Lo que pasó con los aztecas, que perdieron porque no entendieron bien cómo funcionaban los españoles, perdieron sus aliados, no pudieron conservar todos y sobre todo porque el poder estaba demasiado centralizado. Últimas palabras que quisiera decir. La guerra irregular hoy día también es de actualidad. Así que me parece que el ejemplo de esta campaña podría ser más detallado que el pequeño recorrido que hice en esta hora y valdría la pena integrarlos a otras guerras irregulares, demostrando que hay invariantes de la guerra. Les agradezco. Muchísimas gracias, doctora Marie-Danielle de Melas. A nombre del Gobierno del Estado, la Universidad de Guanajuato y la Fundación Cervantina de México, a través del Museo Iconográfico del Quijote, le hacemos entrega de la presente constancia por su elocuente conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestra siguiente conferencia tendrá lugar en punto de las 6:30 de la tarde. Los esperamos.